cambio. Bueno, a ver, mientras se va un poquito relajando, ¿quién es Mamani Marcelo? ¿Lo conozco? Pues Mamani Vita Marcelo. Que bien sacado 8 sobre 10. ¿Quién es Figueroa Maico? Figueroa. Ha sacado 9 sobre 10. Está bien. He dicho el examen. Yo no tengo interés en perjudicar, es lo de menos. Ya, la idea es que aprendan, la idea es que aprendan. Vamos a ver ahora un tema, por favor, silencio, enteramente práctico. Vamos a hablar del hemorragia. El hemorragia digestiva es lo que ustedes ven, les han de preguntar las prácticas, de cómo se hace, cómo se diagnostica. Entonces vamos a ver todo eso y es un tema netamente práctico, ¿ya? La hemorragia digestiva. Entonces, no sé si está bien. Bueno, veremos hemorragia. Primero, para ver hemorragia tenemos que ver qué es lo que sangra, qué es lo que sangra en el tubo digestivo, qué es lo que puede sangrar en el tubo digestivo. Una de las causas de hemorragia frecuentes son úlceras. No, úlceras. Por ejemplo, hoy nos transfería una paciente del hospital azul. Nos decía, doctor, hay una úlcera en la primera porción del duodeno, hay una úlcera en la segunda porción, hay una úlcera en el recto. Y son úlceras, duodeno, estómago, parte del recto, ¿qué cree que es? Hemorragia digestiva. ¿Qué enfermedad podría ser? Úlcera, úlcera. La enfermedad de Crohn, ¿no? Una enfermedad inflamatoria intestinal que obsesiona también con úlceras, ¿no? Úlceras, inflamaciones, estenosis, fístulas, abscesos, todo. Es enfermedad de Crohn, ¿ya? Hoy veíamos, por ejemplo, un paciente igual a la emergencia, no sé si con los compañeros veíamos un paciente, tenía con bastantes fístulas perianales, varios orificios, 2, 3, 4, 5 fístulas perianales, ¿no? Y el paciente esto lo tenía desde hace un año. ¿Cuál es el diagnóstico? Fístulas perianales de mala evolución. Uno dice es crónico, no es agudo, doctor, es crónico. Una fístula crónica no es igual que una fístula aguda, un absceso con fístula perianal por el absceso, pero no es agudo, en 4 de un año. Le hacemos una placa, ¿qué creen que hay? Tuberculosis, ¿no? La placa de tuberculosis. Pero es una fístula crónica, pero además hay que estudiar, ¿no? Porque hay dos cosas que son crónicas, o es tuberculosis o es crónica. La enfermedad de Crohn ya hace igual fístulas perianales, fístulas que no sanan, es crónica. Entonces hay patologías que tienen características, ¿no? Y ahí viene la disquisición diagnóstica y clínica que tienen que ser los médicos, ¿no? Entonces lo que han hecho los hospitales de salud, han visto una fístula, nos han transferido. Ni siquiera han hecho una placa, un laboratorio, un examen, nada. O sea, y la idea es que ustedes no sean así. No es que vean ahí, que lo vean allá. No. Tienen que ustedes empezar a razonar, hacer razonamiento clínico y llegar al diagnóstico. Es por eso, doctor, y le va a hacer esto. ¿Ya? Entonces, no hagan lo mismo. Entonces, esas úlceras por Crohn, las úlceras, por ejemplo, el Crohn puede estar en todo tipo digestivo, puede estar en el intestino delgado, en el esófago, estómago, hasta en colon, estenosa, y ocasiona úlceras. Una de las causas, por ejemplo, de hemorragia digestiva de ciclo intermedio son enfermedades de Crohn, ¿ya? Y problemas vasculares. Entonces vamos a ver de la úlcera, en este caso la úlcera gastroduodenal. Cuando decimos una úlcera gastroduodenal, primero que tenemos que nosotros entender, ¿qué es, doctor, úlcera? ¿A qué se refiere con úlcera? ¿Cuál es la definición de úlcera? Creo que se ve un poquito mejor, ¿no? Cuando hablamos de una úlcera péptica, hacemos con ácido péptico, por eso es péptico, ácido pepsina péptico, ¿no? Dice que hay una pérdida circunscrita, ¿no? Circunscrita de tejido. O la úlcera puede alcanzar la mucosa, submucosa, muscular o serosa, o la puede perforar. La principal de abdomen agudo quirúrgico en los jóvenes es perforación de úlcera. Entonces puede comprometer toda la pared, ¿no? Claro, y esta úlcera está expuesta al ácido, ¿no? Porque el ácido ocasiona la úlcera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué lo ocasiona y cómo se complica? En este caso, el ácido. El ácido probablemente producto de la persecución por infección por el helicobacter, y lo he dicho, el helicobacter o te atrofia o te produce
cero o nada de ácido, o te produce mucho ácido, y cuando te produce mucho ácido te provoca úlcera y hemorragia, ¿no? Bueno, ¿dónde ocurren las úlceras? Estómago y duodeno, siempre, ¿ya? Pero hay que hacer una diferencia, ¿no? Cuando ustedes van a sacar la capa, no será solamente una erosión, un daño superficial del epitelio, o realmente es una úlcera. La profundidad es lo que le hace la diferencia, ¿ya? Cuando es erosión, apenas a 2 o 5 milímetros, pero cuando es úlcera es mayor a 5 milímetros, es más profundo, ¿ya? Es muy diferente hablar de erosión y úlcera. Pero ¿qué pasa para que se forme una úlcera en estómago, en duodeno? ¿Qué es lo que pasa? Tiene que haber un desequilibrio entre los factores agresivos y defensivos. Por ejemplo, en una paciente de la tercera edad, y hemos dicho en su libro también está, a mayor edad hay más probabilidad de que tengamos úlceras, pero también hay menos probabilidad de que sea por helicobacter. A menor edad, las úlceras son por helicobacter. A mayor edad, las úlceras pueden ser, o sea, por una secreción ácida, ¿no? Y en el fondo, cáncer, ¿no? Ojo, pero hay factores agresivos, hay un desequilibrio. Para que haya una úlcera tiene que haber un desequilibrio. Normalmente hay factores defensivos en la mucosa, ¿no? ¿Qué pasará con estos factores defensivos, el bicarbonato, el flujo sanguíneo, con la edad? ¿Qué pasa a mayor edad? ¿Mayor flujo sanguíneo? ¿Menor flujo sanguíneo? Menor flujo sanguíneo. No se olviden que a mayor edad hay ya cierta arteriosclerosis del vaso sanguíneo y también la mucosa. Está dañando la macrocirculación como la microcirculación. Y esa alteración de la circulación ocasiona hipoperfusión, o sea, que la mucosa ya está hipoperfundida. No es como de ustedes, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden echarse una farra un fin de semana, a los 2 o 3 días esa mucosa está totalmente revitalizada, porque su flujo sanguíneo es excelente, ¿no? Bueno, entonces, a mayor edad, esto empieza a ser un problema, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque a la consulta de 10 pacientes que vienen, 9 tienen hipersecreción ácida. La señora viene, va a venir a su consulta, no tengo dolor de especie, ¿no? Dolor de extensión abdominal y que me quemas de glutificación. Uno dice, pero doctor, ¿cuál es la causa? Y van a ser sus pacientes, mañana sus familiares van a decir, su mamá, su abuelita, decir, tengo aquí dolor, ardor en el estómago. Ustedes dicen, bueno, hay una secreción ácida, a mayor edad yo sé que no va a ser, pero tengo que descansar cáncer si tiene peripeso, si tiene anemia, ¿no? Pero esto es lo que está alterado. Los factores defensivos a mayor edad están disminuidos. Pero, contrario a eso, ¿qué es lo que está aumentado? Los factores agresivos. O sea, hay mayor producción de ácido pepsina, hay una hipersecreción producto del estrés. Entonces dicen, pero ¿por qué, doctor, de las 10 pacientes que van a consulta, 9 son mujeres y 1 o 2 son varones? ¿Por qué creen? 9 son mujeres y 1 o 2 son varones. ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasará? El estrés será igual en la abuelita, en la mamá, en la hija. ¿En quién es mayor, más estrés? ¿Quién tiene más estrés? ¿Quién no duerme? ¿A quién van las quejas? ¿A la abuelita, a la mamá o a la hija? Porque todos van a la abuelita, a la mamá. Todos. La hija, los nietos, todos van a la mamá. La esa abuelita, ¿no? Que a mi hijo le ha pasado, doctor, que le han robado, que le ha estafado, que ha perdido, que su hija, que su esposa, que no sé qué. ¿No? Pero no tanto la hija, no tanto, sino es la abuelita. Esa señora, ¿qué pasa? Ni duerme de noche, ¿no? Doctor, toda la noche me la ha pasado despierto. No duerme nada. ¿Y qué pasa? Que, bueno, que empieza a contar todos sus problemas, ¿no? Desde el nieto hasta el hijo, ¿no? Imagínense ese paciente, ¿cómo está su estado emocional? Tiene una hipersecreción de ácido. No se olviden, hay un eje cerebro-intestino. Todo lo que le pasa en el cerebro repercute en el tubo digestivo. Es lo mismo, como ustedes tienen, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tiene examen hoy día? Muchos han debido estar con diarrea, con cólicos ahí, el examen. Tranquilos, ¿no? Se pasó todo, ¿no? Pero claro, ha hecho, y muchos acaban en síndrome de intestino irritable, y todo es por estrés, ¿no? ¿Qué les pasa? Entonces, hay esa comunicación. ¿Por qué es importante esto? Les decía, si de 10 pacientes, 9 son mujeres, porque todo ese componente emocional está relacionado con la hipersecreción de ácido. Hay mayor producción de ácido. Pero hay, la abuelita, además de eso, toma aires antiinflamatorios, más lesión de la mucosa. Entonces, hay más factores agresivos y menos factores defensivos. Es lógico
tenga daño de su mucosa. Ahora, el daño va a ser, depende si de factores estresantes de larga data, ¿no?, que pueda ocasionar úlcera del paciente sangra. Pues mucho depende de esta discusión. Entonces, hay un desequilibrio, la fase de desequilibrio. Vamos a avanzar. Entonces, decimos, esa es la prevalencia, el 10% a nivel mundial, es incidencia 0.3% anual. Dice, ¿cuál es más frecuente, doctor? Si hay dos úlceras, miren, hay úlceras, evidentemente estas la van a diagnosticar la endoscopía, ¿no?, porque nosotros vamos a ver las úlceras, ¿no? Desde el punto de vista endoscópico te va a decir, doctor, esta es la endoscopía, una úlcera, duodena úlcera. ¿Será importante esto en su práctica? Por ejemplo, esta diapositiva les ayudará en su práctica. Al doctor le haga una endoscopía, dice, aquí está una úlcera. Bueno, doctor, si es una úlcera, por ejemplo, sin sangre, no se biopsia, porque da falso negativo, no se biopsia, ¿ya? Pero, si el paciente, por ejemplo, 30 años, tuvo hemorragia digestiva alta, y en la endoscopía le hace y encuentra una úlcera duodenal, ¿qué harían ustedes en su práctica hospitalaria o estando en la provincia? ¿Cuál sería su conducta? ¿Qué le das? Doctor, ¿qué le das? Da su práctica, no es su paciente, joven, de más de meses, hasta ni siquiera no tiene endoscopía. ¿Qué supone? El paciente joven con hemorragia digestiva, la probabilidad, el sitio de sangre tiene que ser una úlcera. No hay nada, es joven. Y la causa de la úlcera tiene que ser helicobacter. Y si la causa es helicobacter y la úlcera, y las úlceras duodenas son más frecuentes en los jóvenes, y son más frecuentes en general, ¿qué le haces? Inicia el tratamiento radical. Puedes. En un hospital, ¿qué hacemos, por ejemplo? En un hospital viene, le hacemos una endoscopía, le controlamos el sangrado, ya no le realizamos ya las otras pruebas, porque se supone que ya es por helicobacter. De entrada el paciente se va con tratamiento radical, se va por 14 días. No esperamos, ¿no? Porque, estas son benignas y en el 90% son por helicobacter pylori. Pero si en endoscopía me dice, doctor, es una úlcera gástrica, ya no es tanto por helicobacter. Y si mi paciente tiene mayor edad, ya no es por helicobacter, tengo que buscar otras causas. Entonces tenemos en general dos úlceras, chicos, la duodenal y la gástrica. Esta es más benigna y esta es más. Y vamos a ver un poquito más adelante las complicaciones. Lo que dice acá, en países con... Bueno, ¿qué pasa con las úlceras? En general, el descenso en países desarrollados tiene que ver con ¿qué? Con la disminución de la prevalencia de helicobacter pylori. Claro, es lógico. Es decir, si tenemos más helicobacter pylori, menos úlceras. Y en Estados Unidos, otros países desarrolladísimos, si su prevalencia es 10-15%, ellos ya no tienen. Ellos tienen úlceras de tipo maligno, úlceras por aires. Ya no tienen por helicobacter, como nosotros. Y a nosotros no, pues si no, 80-85%. O sea, de 10 personas, 8 tienen infección o están infectadas por helicobacter. Es lógico que tengan esto. Cuando viene del área rural, chicos, del área rural, de entrada, tengo que hacer endoscopia, aunque sea necesario, tengo que buscar signos de alarma, porque la infección por helicobacter es muy, muy frecuente. Miren, las causas más comunes de una úlcera péptica, ¿cuáles son? Del 60 al 95% es por helicobacter pylori. Muy poquito por aire, ¿no? Inclusive ustedes han visto los aires, todos los aires han mejorado de generación en generación, ¿no? Ahora tenemos los COX, los inhibidores de la COX-2, ¿no?, que son más específicos, supuestamente, ¿no? Pero ojo, ¿no? Pero igual dañan la mucosa. Bueno, los corticoides pueden dañar, algún medicamento que tenemos que utilizan quimioterapias, así. Pero la principal causa de úlcera péptica es el helicobacter pylori en nuestro medio. Y, bueno, y causas poco comunes de úlcera tienen que ver, ¿no?, en pacientes seniles, en pacientes críticos, pacientes grandes quemados por encapsulada, cirugía mayor, que ya se ve poco, chicos, ¿no? Se ve poco. Pero hay que ver siempre, y lo que hacemos a mayor edad, siempre hay que pensar que hay un adenocarcinoma de fondo. Hay que biopsiar, ¿no? Pero puede haber en algunos casos tumores que produzcan mucha gastrina, y eso presupone que se produzca mucho ácido, como el famoso síndrome de Soly-Reyes, ¿no? Un gastrinoma. Ese sí produce, y que ocasiona úlceras por todo lado, ¿no? Pero eso hay que diagnosticarlo y tratarlo. Infecciones que se dan en ocasiones, pero ojo, la enfermedad de Crohn, lo que les decía, esta mañana están 2 casos de enfermedad de Crohn con alta sospecha y se requerimos biopsiar. Entonces, esto es importante. Úlcera gástrica, son lo más importante. Claro, yo necesito una endoscopia para ver cuántas úlceras. Si vos, por ejemplo, en endoscopia 5, 6, 7, 8, 10 úlceras,
¿Pues soy liberalizo o es una enfermedad de Crohn? Tienen que buscar, ¿no? Pero antes vemos las características únicas de bolo celular, tiene aspecto de malignidad, ¿no? La localización, si es neurogástrica, el tamaño, la base. Bueno, la parte endoscópica, si vienen los datos de malignidad, la van a biopsiar, la tienen que biopsiar, ¿no? Y generalmente se biopsia. Si es una gastritis nodular, la biopsia, y peor será, solo que no esté sangrando, ¿ya? Porque está sangrando, no podemos biopsiar, porque da falsos negativos, no podemos biopsiar. Bueno, y miren, esto es importante. Úlcera duodenal, 90, 95 por Helicobacter. Úlcera gástrica va disminuyendo, solo 70-80% por Helicobacter pylori, ¿ya? Las úlceras, desde el punto de vista, hay úlceras benignas. Las úlceras, cuando es benigna, generalmente es por Helicobacter. Pero hay una patología, el linfoma mal, el linfoma asociado a la mucosa, este también es ocasionado por Helicobacter pylori. Muchas veces cuando hay sospecha de anecosis y no es concluyente, le pedimos inmunohistoquímica, ¿no? Para ver un poquito más ya a nivel celular. Entonces dicen, no, doctor, es un linfoma. Si encontramos el linfoma mal, es por Helicobacter. La erradicación del Helicobacter cubre el linfoma. Pero claro, cuando yo veo y la lesión y la biopsia, obviamente va a indicar que es un linfoma nodal o es una adenocarcinoma. Bueno, muchas veces no se quiere hacer inmunohistoquímica y el tratamiento hay que solamente estadificarlo, ¿no? Si estamos en un adenocarcinoma. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las úlceras? ¿Cuál es el mecanismo que se ha logrado explicar? Porque por ejemplo, en las úlceras duodenales existe una hipersección de ácido. El Helicobacter ocasiona una hipersección de ácido. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el mecanismo? Tiene que ver con esto. Mientras más proximal, ya alto, ya, o píloro, existe mayor producción de ácido. Y a este nivel se libera una hormona, la gastrina. Entonces, ¿qué hace el H. pylori? Suprime la producción de la somatostatina. ¿Qué hace la somatostatina? Inhibe la producción de gastrina. ¿Y qué hace? O sea, inhibe la producción de ácido sulfúrico. La gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico y la somatostatina la inhibe. Como el Helicobacter anula a la somatostatina, entonces hay una hipergastrinemia. Y la hipergastrinemia produce una hipersecreción de ácido. Entonces, mayor hipersecreción de ácido, mayor producción. Tiene que ver con esto. Yo se pregunte, ¿por qué es hipersecretora? Porque, ojo, el Helicobacter colonizando a nivel duodenal antro, ¿no ve? Donde realmente está ahí colonizándola, va a suprimir la producción de la somatostatina, por tanto va a haber una hipergastrinemia y eso ocasiona úlcera. Es la explicación, ¿no? Y en el caso de los AINES, ustedes ya saben qué función cumple. Les he explicado la farmacología, ¿no? Como doctorito. ¿Qué le han dicho de los AINES? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Son inhibidores de la COX, ¿no? Son la ciclooxigenasa. Pero tenemos dos ciclooxigenasas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La 1 es constitutiva, es forma parte de la fisiología normal del estómago, ¿no? Porque gracias a esa COX-1 le ocasiona esto, porque esta enzima produce prostaglandina. Esta prostaglandina E2 le ocasiona citoprotección, ya mayor flujo sanguíneo, mayor producción de mucosa a nivel gastrointestinal, a nivel gástrico. ¿Qué pasa con la COX-2? La COX-2 es inducida por un proceso inflamatorio. Si le damos aire en procesos inflamatorios, se produce esta, ¿no? Mayor COX-2. ¿Y esto por qué? Porque va a liberar estas prostaglandinas, la prostaglandina 2 y la prostaglandina 2. ¿Y eso qué ocasiona? Inflamación, fiebre y todo, ¿no? ¿Y qué hacen los AINES? Por un lado, mejoran el proceso inflamatorio porque inhiben la producción de estas prostaglandinas, menor dolor, mayor inflamación, pero al mismo tiempo inhiben a quién? A la que realmente nos hace citoprotección, ¿no? Por eso la empresa farmacéutica ha mejorado tanto, ¿no? Desde el primer AINE, que es el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿no? Que lo ocasiona el producto Bayer hace muchos años. O sea, ahora tenemos, por ejemplo, inhibidores de la COX-2 específicos. Antes inhibían la COX-1 y la COX-2. Hacían mejorar el proceso inflamatorio, pero ocasionaban úlceras. Pero ahora, ¿qué han hecho? Entonces dicen, no, vamos a mejorar, buscar medicamentos
Han trabajado mucho porque han visto las dosis, que se den una sola de esas dosis, porque se habla de legión prolongada, con protección, hasta en supositores. Han trabajado mucho, ¿no? Justamente para evitar esto a nivel gástrico y a nivel renal también, ¿no ven? Porque no se olviden que los AINES inhiben la producción de prostaglandinas no solamente en el estómago, sino también en el riñón. Por ejemplo, si el riñón está en insuficiencia renal, está con vasoconstricción, ¿qué hacen las prostaglandinas en el riñón? Cuando está con, digamos, se ha deshidratado el doctor, resulta que la creatinina está en 2, ¿no? Y su riñón, a nivel de la arteria aferente, ¿sí? Lo que está pasando es que está ligando sangre, ¿no? Necesita vasodilatar, necesita producir prostaglandinas. ¿Y qué pasa si le das aires? Inhibe vasoconstricción, le daña el riñón. Entonces, en una insuficiencia renal está contraindicado darles aires, ¿ya? Un problema gástrico está contraindicado, ocasiona úlceras, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las úlceras? Las úlceras gástricas, sí, doctor, pueden tener la úlcera gástrica, tiene un síndrome ulceroso. ¿Qué es el síndrome ulceroso, no? Es el dolor epigástrico, sensación de ardor, quemazón epigástrico vinculado, muchas veces con un signo horario, ¿no? Le dice, doctor, tengo más molestias en la noche, porque en la noche hay producción de ácido gástrico, ¿no? Porque también no se olvide durante el reposo y que hay mayor estímulo parasimpático, mayor producción de ácido, por eso que a veces les damos más citoprotección, la hacemos más en la noche que en el día. Pues las molestias están relacionadas con la ingesta alimentaria, con el ritmo horario, pero tiene esa sensación, ¿no? De ardor en la actividad. Algunos tienen pérdida baja de peso, anorexia. En el caso de la úlcera tiene vómito de retención. Vamos a ver por qué, por ejemplo, tiene vómito de retención. Pero si este es el síndrome ulceroso, imagínense si este paciente con una úlcera, ¿ya? Ahora sufre un cuadro agudo. Este paciente ahora tiene un cuadro agudo, comenzó con una úlcera, ¿ya? Con dolor de quemación. Y de repente tuvo un dolor intenso, empuñalada y estocada. ¡Guau! ¿Qué ha pasado? Súbito, según la escala de Evans, creo que de 10 sobre 10, ¿no? Muy intenso, ¿no? Y salió hacia el hombro derecho, con distensión abdominal. ¿Qué pasó? Se perforó. ¿Ya? Se solamente le ardía, le quemaba, y de repente tiene un dolor intenso, se perforó. Esta es la causa de abdomen quirúrgico, de perforación de una úlcera duodenal. Y el paciente entra, ¿no? Y le dijimos, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico por perforación de víscera hueca? ¿Cuál es el examen que usted le solicitaría? El examen básico que usted le solicitaría. Radiografía simple, esa radiografía de tórax y abdomen vas a ver a nivel subdiafragmático izquierdo, con el derecho principalmente, aire subdiafragmático. Si hay neumoperitón o aire subdiafragmático, has hecho el diagnóstico, se perforó. ¿Qué hacemos en el hospital? ¿No? Vemos al paciente así, está citado, doctor, placa, tórax, abdomen. Vienen los cirujanos, aire y a quirófano. Directo, nada de esta tomografía, nada, directo a quirófano, se perforó. Y solamente aire subdiafragmático, claro. Abdomen con datos de visitación, exacto. Un gluten positivo, con placa de aire subdiafragmático, directamente a quirófano, ¿no? Se perforó. En los jóvenes, esta es la principal causa. Después del apéndice, es perforación de víscera hueca. Peor si viene del área rural. Piensa siempre, doctor, no, eso, siempre es abdomen agudo quirúrgico, apendicitis, ¿no? Lo primero, apendicitis. Cuidado. Después de la apendicitis, esta es la segunda causa. ¿Ya? Claro, pero la diferencia clínica, la cronología es muy diferente, ¿no? Esta es más súbito, porque se perforó súbitamente. En cambio, ¿qué pasa en la apendicitis? Sigue la cronología de Murphy, epigastrio, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, con la cronología, ¿no? Pero este es súbito. En horas el paciente grita de dolor, ¿no? Bueno, en el caso de las hemorragias siempre vamos a hacer endoscopía. El diagnóstico va a ser endoscópico y en la endoscopía vamos a ver esto, ¿no? Solamente erosión, úlcera con epitelio, compromete su mucosa, inclusive puede comprometer hasta la sedosa o perforada, ¿ya? Entonces va a ver si es una úlcera benigna o es una úlcera maligna. Si es una úlcera maligna, tienen que verse. Si está sangrando, cuando de momento van a hacer un tratamiento local de la hemorragia, pero todavía no la van a biopsiar porque va a dar falsos negativos, ¿no? Pero, ¿cuáles serán las complicaciones de una úlcera duodenal? ¿Serán las mismas que una úlcera gástrica? No. Acá ya hay un problema, ¿no? No. Se llama gastropatía obstructiva.
problema de vaciamiento. Claro, porque si la úlcera está ocasionada, lo hemos dicho, la estenosis, pues en este caso una estenosis benigna, ya, por úlcera. Las úlceras, cuando vemos úlceras acá, las úlceras es como una herida, ¿no? Mientras más profundo, más proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio estenoso, la primera cosa del dolor. Así es. Los doctores decimos, es benigno o maligno. ¿Qué es cerrado? No, el estómago está bien dilatado, no se vacía, pero está un poco cerrado. El endoscopio, ni siquiera, sabemos que en endoscopia no logramos ir a la segunda porción. No permite el paso. Entonces, estenosis del bulbo duodeno, ¿no? Y ahí la pregunta es así, ¿no? ¿Es benigno o maligno? Si es úlcera, si hay antecedentes, pero ¿no? Si no tiene anemia, pérdida de nada, es benigno, clínicamente benigno. ¿Pero qué le podríamos hacer? Tomografía. El cirujano dice, hagámosle tomografía. Entonces, si no hay adenopatías, cáncer, nada, descartamos, ¿no? Que sea una cosa maligna, solamente es inflamatoria. Entonces, ¿qué hacemos? La cirugía. Y se soluciona el problema. En muchos casos se podría colocar prótesis. Pero las complicaciones son hemorragia en una úlcera otorrinal, ¿ya? Perforación y estenosis por la localización. En cambio, ¿con qué se complica la úlcera gástrica? Solo con hemorragia y perforación. Claro, ese no te escribes, eso es la diferencia. ¿Ya? Este otro sí te escribes. Acá la pregunta, ¿es benigno o maligno? Si es por úlcera, es benigno. ¿Ya? Pero tenemos que corroborar. ¿Ya? Eso es importante. Entonces vamos a ver ahora de la primera complicación, y esto que ustedes han visto en la práctica, la famosa hemorragia tubo-intestino. Ahora, esta es una emergencia que la van a ver todos los días, mañana pasado en el hospital, todos los días, ¿no? Los pacientes vienen vomitando sangre, están en contacto. Pero ¿qué es lo que ha cambiado de las hemorragias? Las definiciones han cambiado. ¿Ya? Antes se hablaba mucho de hemorragia digestiva alta, baja, hemorragia. Ahora hay. Antes, por ejemplo, dice, hemorragia de sitio oscuro, ¿no? De sitio indeterminado. Ahora se llama hemorragia de sitio intermedio. Entonces, las hemorragias del tubo digestivo son altas, de sitio intermedio y bajas. ¿Ya? Alta, media y baja, eso es importante. Cualquier parte del tubo digestivo puede sangrar. Pero ¿de dónde a dónde es alto y de dónde es intermedio y de dónde a dónde es bajo? Eso es más importante. ¿De dónde a dónde será alto? Por encima del ángulo de 3. Hacia arriba del esófago, hasta la primera porción, segunda porción del duodeno. Ahí es hemorragia digestiva alta. Este sitio intermedio, por debajo de la ampolla de Barter hasta la válvula ileocecal, es el sitio intermedio. Y desde la válvula ileocecal hasta el seno oficional es hemorragia digestiva baja. Entonces tengo que saber alta, intermedia o baja. ¿Cuál es la más frecuente? Esta. Siempre, chicos, el límite es este famoso ángulo de 3, ¿no? Se encuentra entre primera, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno y el yeyuno. Duodeno, yeyuno, hilo. Este ángulo entre el duodeno y el yeyuno se llama ángulo de 3. ¿Ya? ¿Por qué? Por el ligamento de 3. Entonces, toda hemorragia por encima del ángulo de 3, esa es la definición, es hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Ahora, el paciente con hemorragia digestiva alta puede venir con ¿qué? Puede venir con hematemesis, ¿sí? Puede venir con melanemesis, ese es un término que ha cambiado ahora, ¿no? Antes hacían vómitos en bola de café, o sea, como pozo de café, ¿no? Eso ha cambiado, porque ahora se llama melanemesis, es decir, estoy vomitando algo oscuro, ¿ya? O sea, melana, no se dice en fosa de café, eso es lo que ha cambiado. Hematemesis, ¿puede venir con melana? Sí. Hematoquesia, sí. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la diferencia. Y a veces le colocamos su sonda y tiene un lavado gástrico positivo, ¿no? El paciente viene así, si viene vomitando sangre, ya se ha hecho el diagnóstico, ¿no? Si hay hematemesis, ya se ha hecho el diagnóstico. Si hay melanas, vamos a ver la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre estos síntomas, ¿no? Pero, ¿qué es la hematemesis? El paciente viene con vómitos, con sangre rojo brillante, ¿no? Pero ¿qué me indica la hematemesis? ¿Qué me indica? La presencia de hematemesis, vómito con sangre si se quiere, me está indicando sangre del tubo digestivo alto.
puede ser esófago, estómago, hasta el duodeno. O sea, ¿qué me indica? ¿Qué es y qué me indica? Eso es importante, ¿no? O sea, yo tengo que saber la definición que es hematemesis, ¿ya? Pero ¿qué me sugiere? Sangrado, esófago, estómago, duodeno, listo. Pero ¿será lo mismo melena? Por ejemplo, para que se forme melena y se haga digerir la sangre y después la pueda excretar, necesitamos 14 horas. O sea, 14 horas previas ya tiene que haber paciente haber sangrado. Pero ¿cuál es la diferencia? En que la melena no te dice si es alto, intermedio o bajo. No te dice el sitio. ¿Ya? Pero se te dice cualquier parte del tubo digestivo, inclusive intestino delgado, podría haber sangrado. ¿Ya? Pero no te dice el sitio. Y tiene que pasar 14 horas. Pero yo tengo que saber la tesis, ¿no? Sobre esas alquitanadas, malolientes. Y siempre le decimos, ¿no? ¿Has hecho la prueba de la peroxidasa? ¿En qué consiste la prueba de la peroxidasa? Doctores, usted ha hecho tanto rectal y dice, doctor, haga la prueba de la peroxidasa, quiero saber si realmente es una melena o a lo mejor es una deposición negruzca porque ha consumido sulfato pesoso o ha consumido bismuto. Porque el bismuto y el sulfato pesoso tienen las heces de color negro. Pero yo quiero saber, ¿es negro por qué? ¿Estos medicamentos o es por hemorragia? Y es un doctor que le haga la prueba de la peroxidasa. Hago oxigenar, hago el tacto, veo. Sí, doctor, ese es oscuras. Entonces, unas gotitas de agua oxigenada, ¿no? Si hace espuma, esa. ¿Ya? Eso se llama peroxidasa positiva, peroxidasa negativa. Si es positiva, a sangrar, ¿no? Entonces, el tacto letal siempre les hacemos. La hematoquesia siempre traduce, en la mayor parte de los casos, hemorragia digestiva. O sea, son deposiciones, pero sanguinolentas, ¿no? Sangre roja, ¿no? Pero ojo, ¿puede haber hematoquesia en una hemorragia digestiva alta? La pregunta. Sí. Siempre y cuando existe un tránsito intestinal acelerado, que sea, digamos, una hemorragia digestiva alta, activa, el paciente está vomitando sangre, entonces la sangre pasa directamente al tubo digestivo y el paciente puede hacer hematoquesia. Solo, ojo, cuando el tránsito intestinal está acelerado y el paciente está con una hemorragia digestiva activa, está vomitando sangre. ¿Ya? En esos casos sí, pero generalmente traduce hemorragia digestiva baja, generalmente, pero no siempre. Ojo, en la pregunta es la diferencia, ¿no? Generalmente, no siempre, ahí les hace caer, ¿no? No siempre, ¿ya? Generalmente, pues, pero no siempre, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice, dentro de la patogénesis, dice, ¿qué pasa con las hemorragias? ¿No? Las hemorragias, ¿qué pasa? De hecho, la fisiopatología se llama no varicoso, o puede ser por varices o por no varices. Como dicen, no varicoso, no es por varices, hay dos causas. Tiene que haber una disrupción de la base de la mucosa, pero esto puede estar ocasionado por pílori, por aires. Y luego hay una exposición del vaso sanguíneo, es decir, un vaso sanguíneo ha sido dañado. Acá la mucosa ha sido dañada, acá un vaso sanguíneo. Entonces, cuando hay una herida, es cuando se desgasta la mucosa, eso pasa, por ejemplo, si se pone un vaso en el valle de Weiss, vamos a ver el Pielacoid y otras lesiones neoplásicas que sangran, ¿no? Que sangran. Entonces, puede ser por disrupción o por exposición de un vaso sanguíneo. Dentro de las causas, tenemos todas estas, ¿no? La principal es la úlcera, mayor y Weiss, úlceras vasculares, cáncer gástrico, AINES. Esta es una clasificación que me parece bien, que de ciencia publicó, miren eso. Este cuadrito, todas las causas más frecuentes. Entonces, las causas más frecuentes de una hemorragia digestiva, yo tengo que ver, ¿no? ¿Es no varicial o es varicial? Aquí es la clave. Pensemos siempre en lo más frecuente. Siempre lo más frecuente. Puede haber otras causas, ¿no? Por ejemplo, mayor Weiss, malformaciones vasculares, tumor, puede haber como causa. Pero yo lo primero que tengo que ver es varices o es úlcera. Tengo que saberlo diferenciar, ¿ya? Porque la emergencia, porque la conducta, no se olviden que es una emergencia. Y en la emergencia tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Y lo primero tengo que saber qué es lo que ocasiona hemorragia. Varicial, no varicial, en este caso no varicial y esta es varicela, ¿no? Después viene la zona pero es no varicial y la úlcera es principal causa, ¿ya? Miren, dentro de las hemorragias en general, dice, el 80% son no variciales, o sea, por úlcera. Y apenas el 20% son variciales.
¿ya? Y dentro de las no variciales, la úlcera es la frecuente. Después viene gastritis, esophagitis, mayor malformaciones, tumores. Miren, es una hemorragia que el paciente viene. Si este paciente viene a hacer endoscopia, el paciente ¿qué tendrá? Está vomitando sangre, ¿no? Tiene hematemesis franca, ¿no? Se le coloca una zona nasogástrica, tiene lavado gástrico positivo, sale sangre, ¿no? Y a veces es una arteria, ¿no? Un vaso que dañado, ¿no? O es una vena. Esta es la vena, es una varices que está sangrando. ¿Cuál creen que es más vanilla? La úlcera o la varice. ¿Cuál es la que choquea y te mata rápido? ¿La varice o la úlcera? ¿No? Por ejemplo, acá la úlcera, pero hay una úlcera, más que una úlcera, es una malformación vascular, es un poquito frecuente, no es una arteria grande que sangra, hay que clipar eso, pero eso vamos a ver. Pero las úlceras son benignas, hasta se autolimita fácilmente, pero estas variciales, por ejemplo, el otro día llegó del Hospital del Norte, ¿dónde se practican? En el sur, ¿no? En el sur, al norte también, ¿ven? Y en el norte me dice, doctora, han venido, sí, tenemos una paciente con sangre digestiva alta, llamándolo, ¿yo? Que es un paciente, ¿qué antecedentes tiene? Es un paciente bebedor hemólico crónico, tiene signos de patopatía y tengo hematemesis franca. Listo, uno dice, ¿no? Que es varicial. Mándelo, ¿qué ha pasado? Llegó al hospital, choqueado. Entró en shock, ha hecho paro, paciente de 45 años, aparece. En emergencia, no pesa que le hemos hecho maniobras, nada, claro, porque ¿cuánto de hemoglobina tenía? 3. Claro, con 3 de hemoglobina el paciente se ha hecho. Entonces era colocar sangre, méteme sangre, pero lamentablemente no ya total. Entonces, estas hemorragias parciales malas, estas no tanto, sí, vamos a ver que ustedes la pueden tratar allá en su servicio, centro de salud, ¿no? Si el fin de semana el doctor se fue a una fase y resulta que él nunca bebía, ¿no? El doctor y de repente va a una fiesta y le dan duro toda la noche, 24 horas, y al día siguiente está con vómito, porque nunca bebió, ¿no? ¿Y qué pasó? Desgasó su mucosa. Como el vómito fue explosivo, lo desgasó la mucosa entre la unión del esófago y el estómago. Ese desgaste de la mucosa se llama mayoritis. ¿Ya? Mayoritis. Es frecuente en los jóvenes, ¿no? El paciente viene, doctor, ahí. Hacemos con mayor hueso, ya. Venimos a sacar y a su casa, ¿no? Mayoritis. Frecuente joven puede ver pacientes que vomitan, o pacientes con hiperemesis gravítica, vómitos explosivos, desgarro su mucosa. Mayoritis. ¿Ya? Otra causa un poquito más habitual es el Bielafoy. Miren, esta arteria es una arteria que está en la su mucosa, pero normalmente se hace muy superficial. Al hacerse muy superficial, está sangra. Rompe una arteria. Claro, si una arteria se está rompiendo, el sangrado va a ser profuso. El paciente se va a chocar en el momento, porque es una grande arteria que está en la su mucosa, ¿no? Es un Bielafoy. Y puede haber Bielafoy en el intestino delgado, puede haber Bielafoy en el intestino grueso. No son de las causas vasculares que sangran, ¿no? Algunas veces hemos tenido pólipos duodenales, poco frecuentes, que pueden sangrar, como los pólipos en el recto, que también pueden sangrar. Unas úlceras por aines, claro, si son úlceras van a sangrar por aines. Raras veces tenemos esto, ¿no? Unas lesiones de Cameron, que son lesiones que están ubicadas a nivel de la hernia hiatales, y pacientes con cirrosis hepática podemos tener este estómago sin sangre, que son las sustancias vasculares a nivel de antrogástrico, ¿no? Pero son poco frecuentes. Pensemos siempre, úlcera o varice, úlcera o varice. ¿Por qué es importante esto? Por estas cosas. Cuando la hemorragia digestiva es úlcero-péptica, tiene dos pronósticos, se autolimita, ¿ya? Se autolimita, y ojo, ¿no? El riesgo de desangrado es apenas de 15%. Pero en cambio la úlcera varicosa, esa persiste, recidiva, se choquea, es severo, tiene alta mortalidad. Así hay que tenerles miedo a las variciales, ¿sí? A las variciales hay que tenerles miedo. Ahora, ¿qué podría ser yo, doctor? Estoy en la consulta, el paciente viene con hematemesis. Ojo, cada caso es muy diferente. Entonces puede tener en la consulta, en su emergencia, en su caso, un paciente que está chocándose, o un paciente que tuvo hematemesis, pero en el momento de la consulta ya no las tiene. Y solamente puede ir, doctor,
de repente hecho caquita negra, oscura como alquitrán, o sea, dicen es melena. Tiene sangrado tubo digestivo, le hago tacto, confirmo la melena, ¿no? Listo, ha sangrado. Le ponías un hemograma, voy a ver anemia, entonces estoy confirmando el sangrado, ¿no? Pero ojo, ¿no? Tengo que preguntar todo. Es importante, ¿hace qué tiempo? La cantidad, cuánta cantidad, cuántos número de episodios, cuántas dependencias, qué otros síntomas. Si el paciente me dice, doctor, tenía dolor, distensión, o sea, dispepsia, dolor, entonces es una búsqueda, ¿no? O de repente dice, no, nunca tenía doctor, tal vez un problema vascular que se estaba manifestando como primera causa, ¿no? O hay que decir comorbilidades, todos medicamentos, hay muchos pacientes toman medicamentos y a veces toman también antiagregantes y anticoagulantes. Le hacemos el perfil de hemostasia, su tiempo de protonina está prolongado. Cuidado, no está sobre anticoagulado. Los hay los medicamentos, siempre te preguntan esto, ¿no? El hábito fenólico. Sí, señor, ¿usted toma bebidas alcohólicas? Sí, un alcoholismo crónico de hágala. Yo digo es vaniciano, ¿no? Es vaniciano. Pero siempre veamos la pseudomelena, como la pseudohematoquesia. Resulta que el otro, hace unos días entra la emergencia de un paciente con deposiciones así, ¿no? Parece hematoquésicas. Y el residente le interna como hemorragia de frío bajo. ¿Cuál fue el error del residente? Veo sangre así, sanguinolenta, un poco vinosa, ¿no? ¿Y creen que era? ¿Hemorragia o no era hemorragia? No era hematoquesia. ¿Saben qué era? Bueno, son causas, pero digamos que solamente se mató, que yo tengo que hacer, no habrá una falsa hematoquesia, no habrá una falsa melena. ¿Qué pasó? Que era paciente que se comió vete rara. El paciente se comió vete rara, claro, hasta con sangre, hizo deposiciones con sangre, asustado, ¿no? Dice, sangre, doctor, pero doctorita, ¿usted hizo pruebas de la peroxidasa? No, pero doctor, era sangre. Y no le preguntó a usted que lo consumió. Además, tubos de producción hemodinámica, taquicardia, no, doctor, ¿tengo una molestia? No, doctor. Oye, ¿tiene? No, doctor. Pero le ha internado con hemorragia digestiva baja. ¿Qué le ha hecho? La han sancionado con turno, ¿no? Todos se van a quedar de turno, doctorita, a leer hemorragia digestiva baja, ¿no? Lo mismo hay las falsas melenas. Las falsas melenas, bismuto, ya, ojo, o hielo, ¿no? Y esto también, ¿no? Cuidado, siempre revisen la cavidad oral. El paciente puede toser, ya, puede escupir sangre, y a veces tiene solamente hemorragia. Una paciente con el trajeron el diente. Resulta que no les revisaron la cavidad oral los residentes. Y cuando le ven una endoscopía, pero de ese doctor, a ver, venga esa doctorita. Mire, antes de hacer endoscopía, se dice la cavidad oral. Y le pregunta al señor, una abuelita, sí, doctora, hace unas horas me extrajeron el molar, ¿no? Y tenía un sangrado profuso, ¿no? Doctora, está su sangrado, lléveselo a su casa, usted me está haciendo seguro endoscopía, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Otras causas pueden haber. Una vez que el paciente tiene, por ejemplo, si viene con hematemesis o con el antecedente de haber tenido hematemesis, pero viene con melena, yo tengo que ver lo segundo. ¿Tienes repercusión hemodinámica o no tienes repercusión hemodinámica? Cada paciente es diferente, ¿ya? Por ejemplo, si viene el paciente, ¿no?, con el antecedente de melena, tuvo hematemesis, pero los tratamos melena, ¿no? Pero de todos sus signos vitales son normales. ¿Qué haría? Presión, frecuencia cardíaca, todo normal. Claro, los signos son posibles. Digo, es probable. Clínicamente tiene anemia. Me voy a pedir un hemograma. Tiene anemia. Ya, listo. De hecho, si tiene hemograma es probable que haya sangrado, ¿no? Y vamos a ver qué otro examen más le puedo ver. En este caso yo tengo que ver. Es probable que tenga una hemorragia digestiva alta. Es probable que necesite una endoscopía porque estoy con melena. ¿O en quién sí? Por ejemplo, si tiene un joven. Sí, así hace que la causa principal de la hemorragia es úlcera, las cosas de cada una endoscopía. Yo estoy que indicar en qué casos. O sea, no puedo posponer un tratamiento solo a la espera de la endoscopía. No. Si mi paciente tiene antecedentes de magnesio, está con melena, pero está estable y clínicamente tiene una hemoglobina de 11, ya sangrado, poquito, ¿no? Pero está estable. ¿Qué le voy a hacer? Tratamiento radical. Ahora, si nosotros constatamos, ¿no?, digamos, el paciente es inestable, taquicárdico, hipotenso, probablemente el paciente haya tenido mucho problema. Yo tengo que ver si la hemorragia digestiva es alta, baja, es activa, inactiva,
y si está en movimiento estable o inestable. Los signos vitales me van a indicar eso que es importante, ¿no? Y tengo que sacarle también, ¿no? Si este paciente ha perdido volumen, le saco el índice de choque, ¿no? ¿En qué consiste el índice de choque? En dividir la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, ¿no? Se divide la presión. El índice de choque está 0.5 a 1.0, me dice eso es normal, no pasa nada, eso es lo normal. Pero si el índice de choque es mayor a 1, me dice el paciente está inestable. ¿Ya? Si el índice de choque es menor a 1, me dice no, tiene está bien, tranquilo, no pasa nada. Pues muchas veces les van a pedir esto, ¿no? Sáquenle ese índice de choque. ¿Ha sacado doctor el índice de choque? ¿Cuánto es? ¿Mayor a 1 o menor a 1? Si es menor a 1, no pasa nada. Si es mayor a 1, cuidado, ¿no? Tiene índice de choque, su paciente se va a chocar, ¿no? Siempre le sacan esto, ¿no? Cuidado, o sea, 5 a 1 es lo normal. Y esto que siempre les decía, la diuresis es importante. Si el paciente tiene inestabilidad o está chocado, yo quiero saber cuánto de volumen ha perdido. O sea, ahí viene, ¿no? Correlaciona su clínica con su hemodinámica. Pero si un paciente, mire, tiene hematemesis, tiene un sangrado digestivo o activo en el momento, tengo que ver sus signos vitales, ¿no? Si yo veo un paciente, como este caso, tiene un sensor que está hecho un choque hipovolémico, está oligúrico, y su frecuencia cardíaca es mayor a 120 y la presión sistólica está menor a 60, seguro que va a ser un choque mayor a 1. Es una hemorragia digestiva grave. ¿Cuánto ha perdido en volumen? Casi 2 litros. Ese paciente está choqueado. Son los signos vitales, es decir, la cantidad, la severidad de la hemorragia. Es leve, moderada o severa. Entonces, esto es importante, ¿no? Y otra cosa, yo estoy en la emergencia. ¿Qué le hago? ¿Le tengo que ser llenado capilar o no? ¿Para qué me sirve el llenado capilar, doctor? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el llenado capilar? Para ver perfusión visual. Lo primero que tienes, llenado capilar. ¿Y doctor cómo se hace? Acá está la D. ¿Cuál D? ¿Por qué D? Se puede hacer con portaobjetos o solamente presionar. Pero tienes que hacerlo durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sueltas. Y ves en qué tiempo se reperfunde, en qué momentos coloco, ¿no? Normalmente tiene que ser menos de 3 segundos. Uno dice menos de 2, ¿por qué no lee? Menos de 3 segundos. Pero si es más de 3 segundos, se llama llenado capilar retardado o lento. Eso significa hipoperfusión, que le falta sangre. Entonces, esto es fundamental. El paciente, por ejemplo, tiene un llenado capilar lento, mayor a 3 segundos, yo digo, wow, le falta volumen. Hasta que le tomen la licenciada, le tome, por ejemplo, la presión, los signos vitales. ¿Qué es lo que yo debo hacer en primera instancia? Levantar las extremidades. ¿Por qué es importante eso? Cuando tú levantas, son 45 grados, ¿qué estás haciendo? Una autocarga, una autotransfusión. Imagínense, esa sola medida de levantarle, ¿cuánto crees que le está transfundiendo? 300 cc de sangre. O sea, toda la sangre que está en los extremos superiores se va a ir. Entonces, levantar esto es fundamental. Ya, 45 grados, un minuto, hay que esté paciente y listo, ya hecho la autocarga. Ya mientras está canalizando la vía, ¿no? O sea, tenemos que tener todas las medidas, ¿no? Hacer el llenado capilar y todo. ¿El examen físico será importante o no? Muy. Demasiado, esa es la palabra, demasiado importante. Yo siempre digo, si yo no reviso, mejor no me digo, ¿ya? Porque del examen físico depende de lo que ustedes hagan. Por ejemplo, si en el examen físico al doctor que está allí lo reviso, al doctor mira así, pero usted dice, la hemorragia es, usa los bases. Solo el ver el explorante ya cambió mi conducta, ya he hecho el diagnóstico. Solo el ver. Veo más abajito, veo, oye, pero sus mucosas están pálidas. Ya he hecho el año, le falta sangre. Ya estoy así, ¿no? Veo la parte de la otra sacó así, tiene circulación colateral. O sea, yo de manera intencionada tengo que descartar hepatopatía crónica, de manera intencional, ¿ya? Porque esta me da mortalidad. La otra, si yo descarto, tranquilo, porque me la tengo que pelear, o es úlcera o es varice. Entonces, miren, el paciente puede tener esto, ¿no? Si
circulación colateral, cabeza venosa, ojo, ¿no? Pero tengo que descartar siempre, ¿no? Y siempre, ojo, si este es mi paciente, por ejemplo, de repente está excitado, distensión abdominal, desde el lago Bloomberg, positivo, además de mostrar que se perfora, ¿no? Es una hemorragia también perforada, ojo, tenemos que examinar. Mire, el examen físico cambia todo. Si veo excitación peritoneal, cirujano, ya no cirujano, ¿qué pasa? Le transfundimos, lo estabilizamos, hay que tener porque está excitado. La placa de toque está perforada, ¿no? Sangró, pero se perforó. Pues a veces las cosas bien. Pero ¿qué es lo que define, chicos? El examen físico es fundamental. El tacto rectal siempre, la prueba de la peroxidasa siempre, ¿ya? Tacto rectal siempre hay que hacerla, ¿no? Y la sonda nasogástrica, con mucho cuidado, ¿ya? Solo está indicado si el paciente está inconsciente por el riesgo de broncoaspiración. Solo en su caso, si no, no se coloca, ¿no? No se coloca porque ustedes, imagínense, tiene una varices esofágica, pueden disruptir el esófago, la varices, ¿no? Y más sangrado, entonces no siempre, ¿ya? Pero el tacto rectal siempre, chicos, hay que ver esto, ¿no? La inspección de la vértebra perianal, del esfínter, de las características, la polla. Esto es fundamental, hacer el tacto rectal, no se olviden de esto, nuestro amigo, ¿no? Hay que hacer el tacto, no se olviden, ya, no se olviden. ¿En quiénes es delicado una hemorragia? Si es una hemorragia digestiva en pacientes de la tercera edad, con comorbilidades, con polifarmacia, claro, este paciente pues, que se ha tomado anticoagulantes, se ha tomado aires, tiene escardiópata, es nefrópata. En este paciente siempre es, ¿no? Porque tiene ojo, ¿no? Tiene predictores de mal pronóstico en estos casos, ¿no? Requieren múltiples transfusiones. Siempre hay que ver qué predictores de mal pronóstico tiene, porque el paciente puede llegar a fallecer, ¿no? Y en su caso hay que explicar a la familia que tiene alto riesgo. Pero como es hemorragia digestiva, ¿qué es lo primero que le voy a hacer? ¿Será importante el hemograma? ¿Qué dices? ¿Por qué es importante el hemograma? Miren, solo con un hemograma defino mi conducta. Estoy en la emergencia, he dicho, bueno, a ver, doctora, pide el hemograma, lo básico, en cualquier lugar le van a hacer el hemograma. Yo tengo que ver el hemograma. Veo, digo, úlcera, paz. Bien, eso define. El examen físico sí, pero ya le dio el hemograma. Y me dice, tengo que hacer la diferencia entre una hemorragia parcial o una hemorragia por úlcera. Por ejemplo, si les coloco este laboratorio, es varices úlcera. Es varices úlcera. Varices úlcera. El hemograma y te da ese reporte. Yo digo, eso usa lo básico porque la conducta va a cambiar totalmente. Miren, tiene un glóbulo blanco de 3.000, ¿no? Tiene una hemoglobina de 8.7. ¿Y las plaquetas qué les parece? 94.000. Tiene un avancito es propio de pacientes con cirrosis. Miren el tiempo de protrombina. Está prolongado. Si está prolongado es por cirrosis. Entonces, solamente el yo ver un hemograma, un TP, es parecido. Esto es parecido. La hemorragia es parcial. ¿No? Les preguntaba igual a los pacientes, a ver doctor, tengo hemograma, diferencia, ¿cómo se diferencia? Facilito, ¿no? Eso es básico. Cuando vean plaquetas bajas, ¿ya? Sí, inclusive fíjense solo las plaquetas, ¿ya? Cuando vean plaquetas bajas de 94.000, ya es cirrosis. Ya es cirrosis, basta. Y esas plaquetas bajas, puede haber anemia, claro, porque los dos tienen, porque los dos han perdido sangre, hasta la anemia puede ser los dos, ¿no? Pero bueno, es alguna diferencia, ¿no? Los blancos, wow, ya son baja 2, pero 3. Por ejemplo, si los 3 están alterados en un paciente sin hemorragia, los rojos, los blancos y las plaquetas están bajas, si el TP es normal, él tiene una enfermedad hematológica. Hay que darle hematólogo. Probablemente tenga una displasia, un síndrome mielodisplásico, una leucemia, algo. El problema es hematológico, pero sin hemorragia. ¿No? Si tuvieran los 3 caídos. Pero en este caso, los 3 están bajos. Los blancos, los rojos y las plaquetas. Pero ¿qué me confirma que ese problema está en el hígado? Si le pide la uña está abajo, el problema sí no es hematológico.
¿no? Entonces esto es varincial. Pero ¿cómo yo lo podría diferenciar cuando pido un laboratorio? Cuando el hemorragia es por úlcera, ¿ya? Obviamente el hemograma me va a decir que hay anemia. Es un enorme agudo crónico. Mira, el hemograma completo está alterado, la hemoglobina y el hematocrit están bajos, pero hay una diferencia. Cuando es por úlcera, los índices hematimétricos son normales, no se alteran. ¿Ya? Cuando es una anemia por úlcera. Pero cuando es por cisosis, ¿ya? Los índices hematimétricos están alterados. Anemia, anemia. Pero los índices normales, los índices están alterados. Ahora, y acá, cuando es úlcera, claro, solo la cervizón está alterada. Los blancos y las plaquetas no tienen por qué estar alteradas. ¿Ya? Solo los glóbulos rojos. En cambio, cuando es por varices, están alterados ¿quiénes? Los rojos, los blancos y las plaquetas. O sea, hay una pancitopenia. Inmediatamente veo esto, tengo que irme aquí, al TP, como la ven en la figura, ¿no? Si el TP es alterado, ya he dicho, esto es varice. La conducta es diferente, ¿no? El tratamiento es muy diferente. Entonces, esto tengo que saberlo sí o sí, ¿ya? Bueno, esto es importante también, por ejemplo, esta relación, este gradiente de la inversión entre la urea y la creatinina, entre el BUN y la creatinina es importante, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero saber si el paciente ha sangrado, yo siempre junto con la creatinina debo pedirle la urea o el BUN, siempre, ¿ya? Porque no se olviden que las globulabinas son proteínas, estas proteínas se van a absorber y se van a excretar, por lo tanto la urea siempre va a estar más alto que la creatinina. Entonces se invierte la relación entre la urea y la creatinina, ¿ya? Entonces decimos, por ejemplo, el gradiente lo normal del valor de urea es de 12 a 54, ¿no? Lo mismo, o la creatinina puede estar en 100, o sea, la urea en 100 y la creatinina en 1, ¿ya? Si yo tuviese el BUN, ¿no? La BUN va a estar mayor al 30 y la creatinina en 1. Va a haber siempre más urea, va a haber siempre más nitrógeno ureico, algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el riñón la está excretando. Eso significa dos cosas, que mi paciente sangró, solamente yo veo urea, estoy diciendo que ha sangrado. Si la urea está más alta que la creatinina, ha sangrado. Si estás absorbiendo, pues estás excretando, ¿ya? Y el otro me dice, si la urea está alto, puede ser mi diagnóstico, es alto y bajo. La verdad es que es alto. En la baja realmente no pasa eso, ¿ya? En la alta, sí. Entonces, eso es importante, ¿ya? Es importante. Bueno, cuando tenemos que hacerle, ya sé que el paciente ha sangrado, entonces voy a sacar estos scores, dashboard, spotter, antes, durante, el sangrado, después de la endoscopía, ¿no? Muchas de esta escala, en el hospital, por ejemplo, esta no la utilizamos, ya, la escala de dashboard, no estamos haciendo, las escalas en general se están descontinuando todo, ¿no? Por ejemplo, en pancreatitis vamos a ver, había muchas escalas, de Marcia, de Apache, de dashboard. Ahora, ¿qué dicen las últimas guías? Nada. Cada paciente es muy diferente. Lo único es el PISAP que se está manteniendo, ¿no? Todas las escalas se han caído en la pancreatitis. Dicen, no son tan prácticas. Y además, cada paciente es muy diferente, ¿ya? Cada paciente es muy diferente, ¿no? Entonces, evalúa a cada paciente en particular, ¿no? Entonces, utiliza esta escala de plazo para ver, digamos, qué pasa. ¿Este paciente le debo hospitalizar y hacerle una endoscopía o no? Entonces, evalúa estos parámetros, ¿no? Para decir, bueno, la presión arterial, si la presión arterial está baja, si el paciente tiene una hemoglobina, claro, el paciente hay que hospitalizar, ¿no? Entonces, no necesitas escala, ¿no? Si el paciente tiene anemia, está taquicardia, hipotenso, necesita endoscopía porque está activo. Entonces, como que no es tan práctico. Pero usted dice, si sumando estas escalas de tus puntajes, tú tienes, si es cero o menor a 2, dice, tratamiento domiciliario, la endoscopía lo puedes hacer en 48 horas, ¿no? Pero si esta escala, es mayor a 2, hospitalizado, ¿no? Porque estos parámetros están alterados, te dice, haz la endoscopía en menos de 24 horas. Solo te sugiere, pero en general tú tienes que evaluar. Cada paciente es muy diferente, ¿no? Lo que sí se utiliza es esto, ¿no? La escala de Forest, ¿ya? La escala de Forest. Están con sueño, ¿no? Estamos tranquilos. La escala de Forest, ¿no? Entonces te dice, bueno, endoscópicamente es válido, no es un Forest 1A, 1B, 2A, 2B, 2C. Dice, bueno, es una hemorragia activa pulsante, es una hemorragia arterial
mapa, o si es un vaso visible, es un coaguladero, o si ves en un fosa dice, es una úlcera con base línea, pero no es solo a su casa, ¿no? Entonces, esta escala sirve para ver, porque hasta el fosa 2 se hace tratamiento endoscópico, se hace infusión con ultrasonido, y te ve el riesgo de sangrado. Claro, es lógico, si el paciente tiene un fosa 1A, por ejemplo, dice, es una hemorragia arterial activa, sí, doctor, el riesgo del resangrado es alto. Puedes desangrar de un 90 por 100. Entonces, la conducta es diferente para cada caso, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, acá está el Forges 1A, sangrado pulsátil. Tenemos el Forges 2B, sangrado activo en mapa, babeo. El 2A con vaso visible, va bajando el riesgo de recidiva, ¿no? 43%. El 2B ya vemos un coágulo adherido, pero el riesgo es menor, el 22%. El 2C es solamente una mancha, el riesgo va bajando hasta el 10%. Si vemos Forges 3, dice, sin estima de sangrado, doctor, el riesgo es el de 5%. ¿Ya? Bueno, eso vamos a ver importante porque hasta el Forges 2B el tratamiento es muy diferente, ¿no? Esta es la otra escala de Roca que se hace para ver, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico después de sangrar? Pero bueno, no vamos a entrar mucho porque esto tampoco lo utilizamos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo más importante del manejo? ¿El tratamiento de qué depende? Es muy diferente, ¿no? No es una regla, todos. Depende si encuentra un paciente en shock, no en shock, depende. Si el paciente está estable, inestable, depende, ¿ya? Pero si el paciente, pues supongamos que está chocado 2 días, dando la gruesa, oxígeno si tiene anemia, sonda vesical porque está inconsciente, tengo que controlar diuresis, ya depende de lo que usted se examine, ¿no? Si el paciente está chocado, puede ser todo esto. Si se va a broncoaspirar, zona nasogástrica, control de líquidos, esto es importante, ¿no? Y saber cuánto de líquidos te debo administrar a mi paciente. Entonces ya se ha dicho cuánto de líquido va a administrar, ya sabe, ¿no? Si es mayor a 60 años, menor a 60 años, el requerimiento de líquido es fundamental, 35 cc, 25 cc, si es mayor. Pero ¿qué es lo que le debo administrar? Si ha perdido sangre, ¿me puedo colocar soluciones? Sangre. Sangre. Si pidió sangre. Cuidado, paciente, porque con sangre que va a variciar. Colocarle 2.000 o 3.000 de líquido, doctor. Le ha matado a la doctora porque le colocó 2.000. Claro, porque ¿qué ha pasado? Si el paciente además ya tenía hipertensión portal, más sangre, más hipertensión portal, más varices, más sangrado. Entonces está con mucho volumen, solo darle sangre necesaria. Si necesita sangre, pero ¿hasta cuánto le debo pasar, doctor? ¿Cuál es la regla de la transfusión? ¿Cuánto de sangre? Estas reglas se las tienen que saber. Esto sí o sí, como médicos, ¿ya? Si el paciente tiene una hemoglobina menor a 7, ojo, menor a 7, dice, casi siempre debo hacer una transfusión. Si es menor a 7. Si la hemoglobina es mayor a 10, casi nunca debo transfundir. Es algo que debo saber. No es que el paciente tiene 7, entonces coloquemos los 3 horas. No se coloca sangre. ¿Ya? Si es joven, peor todavía. Lo va a compensar rápido, no hay problema. El problema soluciona su problema. Solo si la hemoglobina está. Claro, hay casos especiales. Si el paciente es cardiópata, senil, la anemia la va a descompensar. Solo en esos casos podemos subir hasta 9 la hemoglobina. Solo en ciertos casos. En general, si el paciente tiene una no pasa nada. Porque antes de la endoscopia, si tiene hemoglobina, pasan la endoscopia directamente. No se colocamos sangre. Pero si la hemoglobina está en 5, ¿le transfundo? Sí. Y la pregunta es ¿cuánto? Una unidad, ¿cuánto de hemoglobina me sube? 1. ¿Ahora cuánto? Sí. Claro. Entonces, si tengo, por ejemplo, 5, o hay un 5 hasta 6.5, me falta un poquito más, ya entre 2 le pasaré, ¿no? 5 hasta 8, ya con 8 es perfecto, ya por lo menos no le pasa 1,5, ¿no? Ya con 2 unidades está bien, ¿no? Entonces, o con 1 voy a controlar, si le paso 1, ya con 5, 6.5 le controlo, tal vez hasta 7 he llegado, digamos, ¿no? Pero, ojo, tengo que saber cada unidad cuánto me sube, ¿ya? Eso es importante. ¿Y cuándo debo transfundir? Les repito, menor a 7 no se transfunde, ¿ya? No se transfunde, solo si es menor a 7. Y debo saber cuánto, una unidad, cuánto de hemoglobina va a subir. Es, por ejemplo, las plaquetas. Si las plaquetas están por debajo de 50.000, hay que transfundir. Pero una unidad de plaquetas, ¿cuánto le va a subir? De 7.000 a 10.000 plaquetas cada unidad. Entonces, si yo utilizo 5 unidades, 50.000. Entonces, si tenés 50.000, entonces hasta 100.000. ¿No? Ya está bien. Entonces, yo tengo que saber cada unidad cuánto me va a subir.
Eso sí es la cero, pero ojo. Ahora, el paciente, por ejemplo, tiene problemas de... Su tiempo de coagulación está prolongado. ¿Le coloco vitamina K o no le coloco? ¿Qué le coloco? ¿Plasma fresco congelado o vitamina K? ¿Qué dice el doctor? ¿Qué le colocamos? ¿Qué le colocamos? ¿Plasma fresco congelado o vitamina K? De preferencia, plasma fresco congelado, de preferencia. Pero puedo iniciarle vitamina K. Pero una cosa que tengo que tener en cuenta, es un error que cometen muchos médicos en el pipí, ¿no? El paciente sacó epistasis, el médico que le dice, licenciado, ¿por qué vitamina K? ¿Error o no es error? Error de la. ¿Por qué? Porque la vitamina K empieza a actuar recién a las 6 horas. Recién a las 6 horas. Si usted lo coloca vitamina K, nada que ver, ¿no? Mejor hagan un taponamiento, listo, es más, mucho mejor que colocar vitamina K, porque su inicio de acción recién es a las 6 horas. Entonces, plasma fresco congelado si quiero hacer realmente un estadio rápido, y la vitamina K, pero pensando que va a actuar recién a las 6 horas, no que la vitamina K me va a actuar rápido, ¿no? No vitamina K. Entonces, ¿cuál es el tratamiento farmacológico? Si la úlcera es por H. pylori, porque hay una hipersecreción de ácido, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la base del manejo en este caso? Subir el pH. ¿Cómo hago subición del pH? ¿No? Se ha utilizado esta escala, por ejemplo, este gráfico se utiliza muy bien. Se ha utilizado, por ejemplo, metrazol, ranitidina. ¿Qué ha pasado? ¿Qué diferencia hay? El administrar, miren el pH, ¿cómo sube el pH? ¿Qué medicamento sube el pH en infusión a esta dosis? 8 miligramos por hora, ¿ya? Mayor a 6. No se olviden, a mayor pH, ¿qué pasa? Se inactiva la pepsina. Hemos dicho que la pepsina es proteolítica, degrada las proteínas. ¿Y el coágulo de fibrina qué es? Proteína. Aparte de formarse el coágulo de fibrina, se produce el agregado de plaquetas, ¿no? El tromboplaquetario, se va a estabilizar el coágulo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Inactivarla a la pepsina. Entonces yo subo el pH arriba de 3.5 y a la pepsina se inactiva. Entonces tengo que hacer infusión a esta dosis, ¿ya? Cuando yo le hago infusión a esta dosis, ¿ya? De 8 miligramos por hora, si multiplico por 24 horas, me sale más o menos eso como para aplicar 5 ampollas en 500 cc de solución fisiológica para 24 horas. Yo haciendo esta infusión, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué dice? Doctor, como de entrada, si es úlcera, lo primero que tiene que colocar es 2 ampollas de omeprazol, 80 miligramos de entrada, porque inmediatamente quiero subir el pH. Pero quiero sostenerlo el pH. Le tengo que hacer infusión. Con ampollas en 500 fisiológicos y para 24 horas. Durante 3 días, 72 horas. Listo, ese es el tratamiento. Este tratamiento, inclusive sin endoscopía, ustedes la podrían hacer donde estén. Si están sospechando de una úlcera, es del mismo, un paciente joven, entonces pueden utilizar esta infusión y van a ver que la hemorragia se va a inactivar. Entonces, ojo, hago esta infusión. Pero hay una recomendación que no está mucho en los libros, ¿no? Siempre debe estar protegida de la luz la inactiva, hay que proteger con una bolsa negra, ¿ya? Siempre, la luz la inactiva esta infusión, ¿no? El hacer esta infusión disminuye la nivel de hemostasis, ¿no? Entonces dice, ojo, siempre, nunca. Bien, esta es la infusión que siempre vamos a hacer y después, claro, yo tengo que buscar siempre tratar de hacerle la endoscopía lo más urgente, porque el tratamiento es farmacológico, pero de entrada el tratamiento es endoscópico, porque voy a ver un vaso que probablemente está sangrando. Si es un vaso así visible, un diálogo, la tengo que clipar, no voy a hacer clips, ¿no? Si es una varices, la endoscopista que va a hacer, la va a ligar las varices, o va a hacer terapia. O sea, el tratamiento endoscópico no sustituye al tratamiento farmacológico. ¿En qué consiste el tratamiento, por ejemplo, endoscópico? Van a utilizar adrenalina. Sobre esa lesión, sobre esa herida que está grande, va a hacer infiltración de adrenalina. ¿Y qué hace la adrenalina? Pues va a hacer protección y para el sangre. Listo. Pero dicen, no es suficiente. Pues vamos a aplicar calor local, vamos a utilizar APC. Todos utilizan, ¿no? La aplicación de calor local, utilizando el APC y va a sangrar. O sea, por doble mecanismo se va a coagular la sangre, ¿no? Ojo, entonces podemos utilizar argón plasma, ¿no? El APC y ya, y pasa, ¿no? En muchos casos podemos utilizar los clips, las ligaduras
Inclusive ahora han salido los polvos hemostáticos, era de moda, ¿no? Se agarra el polvo, pues, listo, hacen paso combustible, ¿no? Todavía eso no está en nuestro medio, pero bueno, ya lo estamos utilizando, ¿no? Bueno, entonces siempre primero estabilizar, ¿no? Siempre estabilicen al paciente, no está urgente, está choqueado, coloque de sangre, volumen y adentro, ¿no? Las contraindicaciones, claro, el paciente no puede entrar a nuestro pie inestable, cuando es neurológica, consultorio de coagulación, no hay que pasarle plasma, hay que pasarle plaquetas, hay que pasarle, bueno, sangre si realmente la necesitan, entonces hay que estabilizarlo, ¿no? En todos los pacientes, chicos, son todos los pacientes que tienen ya hasta el FORES 2B, el tratamiento se hace con infusión, ¿ya? Con infusión. Aparte del que le das el tratamiento endoscópico, también el paciente tiene que estar con infusión durante 72 horas, ¿ya? Entonces, tratamiento farmacológico, tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico como de emergencia y después viene el tratamiento farmacológico, ¿no? Después entonces acá tenemos la aplicación de adrenalina, la aplicación de argonplasma para hacer coagulación, aplicando calor local. Con estos dos métodos normalmente logramos cubrir el sangrado. Siempre hospitales no aplica la adrenalina más aplicación de APC, entonces se para el sangrado. Pero les decía, cuando es un vaso visible, entonces hace la aplicación de estos clips también, ¿no? De estos clips hay que clipar la arteria porque a veces es difícil cohibirla, ¿no? Entonces hay varios clips que se están practicando ahora, ¿no? Hay varios, ¿no? Los clips se utilizan cada clip para diferente tipo de sangrado, especialmente cuando es vascular, ¿no? Y cuando ven estas varices así grandecitas, ¿qué hacen? Hay que mirarlas, ¿no? Hay que endoligarlas y después escleroterapia. Pero estos pacientes van a la cirugía o no van a la cirugía. Aunque el riesgo bueno, las indicaciones quirúrgicas han bajado, antes todos entraban a la cirugía, porque no sabían la causa. Cuando el paciente, por ejemplo, tiene 2 desangrados, después de 2 procedimientos, el doctor volvió a sangrar, le hemos hecho ya 2, 3 transfusiones, este va a cirugía. Entonces hace, ¿no? La cirugía, resuelve el problema de la perforación, hace un sellado contínuo, hace una vagotomía. Bueno, el tratamiento quirúrgico está indicado con ley recidiva de sangrado cuando 2 procedimientos se fallaron, cuando ya se ha hecho más de 2 transfusiones, hay que llamar al cirujano. El cirujano ingresa inmediatamente y bueno, hace el tratamiento quirúrgico necesario para cubrir ese sangrado, ¿no? En otros hospitales donde tienen, por ejemplo, una angiotomografía, se puede hacer la embolización del vaso, ¿no? Y parar de sangrar. Pero nosotros todavía no estamos para eso, no estamos lejitos todavía de eso, ¿no? Bueno, chicos, entonces hasta acá su examen y nos vemos la próxima clase. Vayan a dormir, ya hemos acabado.